Episodio número 2 de las parábolas de Jesús. Parábola del buen sembrador. Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Haremos lectura del libro de Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, versión de la Reina Valera, 1960. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta multitud no entendía qué es lo que Jesús estaba hablando. Esta enseñanza, ¿de qué trata? Esta historia, este relato. Entendemos lo que es sembrar, se entiende lo que es una semilla, se entiende lo que es una buena tierra, se entiende cómo es que trabaja el Señor a través de la lluvia y la tierra y cómo hace que produzcan estas semillas el fruto de la tierra. Por supuesto que lo entienden, por supuesto que lo entendemos, hoy en día también, ya que muchos hoy en día trabajan de esta antigua labor que es sembrar. Pero, ¿qué sentido tiene para el Señor? Los mismos discípulos de Jesús que estaban tan cerca de Él y conocían parte de su enseñanza ya, aún así no comprendían. Y por eso se le acercan a Jesús y le preguntan a solas: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué es que enseñas de esta manera? ¿Por qué no directamente nos das una enseñanza clara y nos dices qué es lo que Dios quiere con nosotros? Pregunta que sigue latente incluso en nuestros tiempos. ¿Cuánto de nosotros no nos hemos preguntado: ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que significa lo que está escrito en este libro? No entiendo, no logro comprender lo que estas letras significan para nuestra vida y cómo es que Dios se revela a través de este libro. No entiendo. El Señor Jesús responde a sus discípulos y les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cómo es que Dios permite a unos entender y a otros no? Porque a unos se les explica y a otros no. Porque este Jesús no permitió que aquella multitud entendiese a cabalidad lo que estaba enseñando a través de esta parábola tan sencilla, pero que revela un gran misterio del reino de los cielos. Voluntad que solamente es dada por aquel que es el autor y consumador de todo lo que hay, todo lo que existe. Y vuelve a decir Jesús: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Eran acaso estos discípulos más dignos que aquellos que estaban en la playa? ¿Eran acaso estos discípulos más merecedores de la revelación de parte de Jesús? ¿O es que estaban al mismo nivel? ¿Qué podemos entender de este gran misterio que esconde una simple parábola? Jesús vuelve a decir:
porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De una manera, Jesús está anunciando el Evangelio, pero aún así, solamente aquellos que están cerca y están viendo de cerca el misterio de Jesús, Jesús decide explicar esta parábola en lo íntimo, en lo personal, con un plan, con un propósito que Jesús solamente entiende. Y aplicando justamente el gran misterio que esconde esta parábola, Jesús está demostrando que algunos tienen esta semilla, pero aún así no permanece en sus corazones. Una de las pocas parábolas que encontramos la interpretación fidedigna de la boca del mismo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos aquí a Jesús enseñando abiertamente su plan del anuncio del Evangelio, del anuncio de las buenas nuevas de salvación, del anuncio de aquel por lo cual Él vino a este mundo. La palabra de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el modus operandi que va a realizar Jesús de aquí en adelante y a lo largo de toda la historia, porque ¿cuántos han oído el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de los cielos? ¿Cuántos han oído el mensaje, pero no ha llegado a su corazón? Este es el que fue sembrado junto al camino. A lo largo de la historia, ¿cuántos han escuchado lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús vino a esta tierra a realizar? Pero como no había buena tierra, como fue sembrado en el camino, simplemente el malo ha venido y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y simplemente desoye el anuncio. Simplemente tapa los oídos y no quiere escuchar porque simplemente no quiere. Porque simplemente hay piedra. Porque simplemente, así como un camino, hay erosión, hay dolor, hay sufrimiento, hay rencor, hay odio. Y simplemente la maldad es más fuerte que un buen terreno que acepta el cambio radical que es el Evangelio. Pero hay otro tipo de tierra que al mismo tiempo es quizás más desastrosa, porque la escucha con alegría, la escucha con gozo, con júbilo, incluso puede dar saltos de alegría y gozarse y alabar y cantar y un montón de cosas, pero que al final no tiene una buena raíz, que cuando sopla el viento es fácilmente derrumbada esa semilla y esa planta que está creciendo, porque no hay deseo de profundizar en la tierra, porque no hay deseo de profundizar en las Escrituras, porque simplemente se deja crecer, porque cree que está creciendo frondosamente,
porque se ve una planta apreciable a los ojos de los demás, pero no hay deseo de profundizar en las Escrituras y tener una raíz sólida de lo que Dios quiere en su vida, porque no hay deseo de conocer lo que las Escrituras enseñan, porque no hay deseo de sentarse en la mañana y leer su Biblia, porque no hay deseo de sentarse en algún momento del día y leer la Escritura, porque no hay deseo de conocer la revelación de Dios, porque simplemente su raíz se queda basado en lo que son las emociones, en lo que realmente está en el momento, pero no en una raíz profunda de las enseñanzas del Mesías. Esta raíz está debilitada y cualquier momento puede ser derrumbado esa planta que está queriendo crecer. Y como no hay raíz buena, el sol abrasador puede quemar tan fácilmente y destruir esta planta y marchitarse con el pasar del tiempo. Y no es un tiempo largo, es un tiempo corto, donde cualquier adversidad puede marchitar, donde cualquier momento contrario puede desestabilizar el terreno, la raíz y la planta en sí. Es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, simplemente tropieza. Hoy en día también encontramos las plantas que son sembradas en una tierra que parece ser interesante, que parece ser que puede dar fruto, que puede crecer, que tiene una raíz aceptable, pero lamentablemente tienen una competencia: riquezas, engaños, lujurias, pecados, que son las que van creciendo al mismo tiempo que va creciendo esta planta, y que poco a poco, sin darse cuenta, se va ahogando, se va consumiendo, va entregando su vida. Esta aún es más dolorosa porque tarde o temprano va a ser infructuosa. Va a ser una planta estéril, va a ser una planta que ha crecido, que se ha desarrollado, no ha muerto tan fácil. Pero estos espinos del mundo, de este siglo, de la sociedad, de aquello que parece ser bueno, pero es malo, de aquello que se nombra que es loable, van ahogando esta planta. Las riquezas, la vida cómoda, la vida tranquila, acomodada, terminan ahogando los propósitos de esta planta y terminan siendo estériles, bien acomodada en una tierra que le permite subsistir, le permite tener vida, pero una vida agonizante, una vida que no da resultado, que no da frutos, y que tarde o temprano estos espinos serán más grandes y crecerán y dañarán la planta y terminarán ahogándola y por ende matándola. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta planta tiene una buena raíz, es profunda,
está enraizada en la palabra de Dios, la conoce, la disfruta, se nutre a través de ella. Esta planta lleva una savia hacia las ramas donde producen las hojas, las flores que luego darán ese fruto tan ansiado por el Señor, que es el propósito por el cual fue colocada en un buen terreno, en un buen lugar. Es cuidada por el mismo Señor, por el mismo Creador. Esta planta es aquella que cumple los estándares de calidad de la producción del Señor. A través de esta parábola podemos ver claramente cómo Dios, actuando en el corazón del ser humano, poniendo todo para que éste pueda crecer, muchos de ellos terminan siendo unas plantas desechadas porque no tienen un buen terreno, porque éstas no han hecho crecer en su corazón la semilla que fue sembrada, porque éstas muchas veces rechazan lo que se ha anunciado. Esta parábola nos enseña cómo es la interacción entre el ser humano y Dios ante el anuncio, ante la revelación, ante este Dios que se muestra hacia su creación. Muchos dan la espalda, muchos no quieren oír, muchos por la emoción simplemente terminan con una raíz tan superficial. Muchos que tienen buena raíz, tienen una planta y un gran potencial por delante, pero terminan siendo ahogados por los pecados de este siglo, por los pecados de esta sociedad, por los pecados que son los que están a la luz del día, porque son los pecados que están ocultos en la noche, porque son los pecados que se permite crecer alrededor y a la par de esta planta que va creciendo. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza porque siempre Dios ha permitido un remanente fiel de aquellos que son un buen terreno, de aquellos que tienen raíz profunda en las Escrituras, de aquellos que desean y anhelan conocer cada día más del Señor, de aquellos que desean con anhelo y con ahínco buscar la revelación de parte de Dios a través de sus Escrituras, a través de la revelación escrita, a través de la Biblia, a través de lo que Dios nos ha dado, de aquellos que aún buscan y anhelan estudiar la palabra de Dios, de aquellos que todavía se dejan guiar por el Espíritu Santo. Estas buenas plantas, estas buenas semillas siguen dando un fruto hoy en día. Sé una buena semilla, sé una buena planta, sé una planta que da fruto, sé una planta que lleva ese mensaje del Evangelio a los demás. No permitas que los espinos crezcan alrededor tuyo. No permitamos que las riquezas de este mundo, que los afanes, que las cosas que están a nuestro alrededor se fortalezcan. Más bien al contrario, que nuestra raíz esté tan profunda que ningún viento pueda tumbar nuestra vida con el Señor. Jesús nos enseña y nos revela un misterio tan sencillo, tan hermoso, pero al mismo tiempo tan desafiante para nosotros. Vigente hoy día también. Sé una buena semilla.